Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a vuestro canal de fútbol A Pase Atrás. Estamos llegando a una fase del mercado en el que la plantilla del Atlético de Madrid empieza a estar bastante definida. Se ha reforzado el centro del campo, se ha retocado la defensa, han llegado jugadores que elevan claramente el nivel del equipo y todavía tenemos pendiente esa operación por Jorge Salinas que, si realmente se consigue cerrar, para mí prácticamente dejaría resuelta la parcela defensiva del equipo. Pero hay una posición en la que sigo teniendo la sensación de que falta algo, y no precisamente algo pequeño. Y es que creo de verdad que el Atlético de Madrid necesita un delantero centro. La temporada pasada nos dio motivos suficientes para pensar esto. Hubo partidos en los que el equipo jugó bien, generó ocasiones, consiguió llegar al área rival, pero faltó esa contundencia que separa muchas veces el ser un buen equipo de un equipo que gana títulos. Porque puedes dominar durante 70 minutos, puedes tener 4 ocasiones claras, puedes mover muy bien el balón, puedes defenderte muy bien, pero cuando juegas contra los mejores equipos de Europa y tienes 2 oportunidades, una de ellas sí o sí tiene que acabar dentro. Vamos a hablar de todo esto, vamos a analizar cada uno de los nombres que han sonado este verano para el Atlético de Madrid y vamos a intentar llegar a una conclusión de cuál sería la mejor opción para el equipo. Empezamos. Antes de comenzar, como siempre, como ya es tradición, un pequeño recordatorio. Si te gustan este tipo de vídeos, deja tu like, es algo totalmente gratis que ayuda mucho a que el canal pueda seguir creciendo. Si te gustan nuestros análisis, si te gusta nuestra forma de ver la actualidad del Atlético de Madrid y aún no te has suscrito, suscríbete y recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y como siempre, hoy más que nunca, porque hoy sí que es un vídeo de opinión, sí que es un vídeo en el que me apetece mucho saber qué pensáis. Dejad aquí abajo todas vuestras opiniones y todas vuestras ideas sobre el tema que vamos a hablar hoy en el vídeo, que no es otro que el de los futbolistas delanteros, en este caso, que han sonado en este mercado para el Atlético de Madrid. Algunos de estos que han sonado me encantan, otros me generan muchas dudas y hay alguno que directamente no entiendo cómo soluciona el problema del Atlético de Madrid. Así que vamos a ponerlos todos encima de la mesa, vamos a analizar qué jugadores cada uno, qué podría aportar, cuánto podría costar y hasta qué punto su fichaje tendría sentido. Porque os adelanto una cosa, si me preguntáis cuál es el mejor delantero de todos los que vamos a hablar, no tengo absolutamente ninguna duda. Eso sí, si la pregunta es ¿cuál sería el mejor fichaje para el Atlético de Madrid? Por nivel, precio, edad, necesidades del equipo y posibilidades de crecimiento, mi respuesta es diferente. Y este jugador lo vamos a dejar para el final. Vamos a empezar hablando de un futbolista que fue de los primeros en sonar allá cuando comenzó el mercado de fichajes, que no es otro que Dusan Vlahovic. Ya os adelanto, una oportunidad que a mí hace años me habría encantado. Tiene 26 años, mide 1,90 y siempre me ha parecido ese tipo de delantero que, al menos sobre el papel, encaja perfectamente con lo que históricamente le ha gustado a Simeone. Un jugador grande que sabe utilizar el cuerpo, que puede recibir de espaldas, fijar a los centrales y descargar para los compañeros. Pero tampoco estamos hablando del típico delantero estático que solamente vive dentro del área. Cuando tiene espacios puede correr, puede atacar la espalda y tiene una capacidad de definición que en su mejor momento era fantástica. El problema es precisamente este. Estamos hablando demasiado de su mejor momento y demasiado poco de su realidad actual. La pasada temporada dejó 10 goles y 2 asistencias en 23 partidos, pero lleva ya bastante tiempo alejado de aquel futbolista que maravilló en Italia. Y sobre todo aparece una cuestión que a mí me preocupa muchísimo: sus problemas físicos y esa pubalgia crónica que lleva arrastrando varios años. Si además estamos hablando de un jugador que ha terminado contrato con la Juventus, precisamente en un contexto donde sus exigencias económicas habrían sido muy elevadas, la operación empieza a tener demasiados interrogantes. Porque muchas veces escuchamos llega libre y automáticamente pensamos que es barato. Pero un jugador libre puede salir carísimo entre salario, prima de fichaje y comisiones. Y si encima el rendimiento deportivo no está garantizado, para mí deja de ser una oportunidad. Sí es verdad que Vlahovic ya no es una opción porque todo apunta a que ha llegado a un acuerdo con el Beşiktaş y va a jugar las próximas temporadas en la Liga Turca. Pero aún así quiero que me digáis si vosotros hubieseis intentado recuperar al delantero que fue o pensáis que el riesgo físico y económico es ya demasiado grande. Yo, sinceramente, hace 3 años habría ido de cabeza por este jugador, pero hoy ya no.
Otro futbolista relacionado con el Atlético de Madrid, aunque sí es verdad que en este caso ha aparecido poco en las quinielas, es Carlos Forbes. Y aquí mi problema no tiene absolutamente nada que ver con la calidad del futbolista. Estamos hablando de un chico de 22 años que ha firmado una temporada muy interesante con 11 goles y 12 asistencias en 52 partidos. Un futbolista rápido, vertical, con un cambio de ritmo espectacular y que cuando consigue recibir con espacio puede ser un auténtico dolor de cabeza. Me parece un futbolista interesante, pero no estamos buscando eso. Forbes es fundamentalmente un jugador de banda. Le gusta recibir abierto, encarar, atacar en conducción y especialmente partir desde la izquierda. Y ahora mismo, en mi opinión, repito, si hay una zona que el Atleti no tiene necesidad de reforzar, sería probablemente esta. Porque ahí tenemos a Baena, a Lookman y a Arnau Ortiz. Entonces, aunque Forbes me guste, que me gusta, creo que ficharlo sería como tener una gotera en la cocina y gastarse el dinero en pintar el salón. Puede quedar precioso, pero no está solucionando el problema que tienes, que insisto, creo que es el de un delantero centro nato. Algo parecido me ocurre con Matías Fernández Pardo, aunque reconozco que aquí estamos hablando de un futbolista que me parece especialmente interesante. Tiene solamente 21 años, mide 1,88 y esta última temporada ha sumado 8 goles y 7 asistencias en 41 partidos. Tiene potencia, conduce muy bien, rompe líneas con facilidad y es de esos jugadores que cuando reciben siempre miran hacia adelante. No necesita 20 pases para decidirse, recibe, encara y busca hacer daño. Y entiendo perfectamente que el Atlético de Madrid lleve tanto tiempo siguiéndolo. Además, su situación con el Lille se ha calentado muchísimo después de que el propio entrenador confirmase que estaba disponible para jugar un amistoso, pero que fue el futbolista quien no quiso hacerlo. Evidentemente, esto ha disparado todas las especulaciones sobre su deseo de marcharse, pero volvemos a encontrarnos dos problemas. El primero, deportivo. Y es que Fernández Pardo puede jugar arriba, sí, pero no es ese 9 puro que yo creo que el Atleti debería buscar para completar esta plantilla. Es un atacante polivalente, capaz de jugar por fuera y por dentro, pero para esos puestos creo que ya tenemos varias alternativas. Y el segundo problema es económico. Se ha hablado de que el Atleti habría ofrecido unos 35 millones y de que el Lille podría llegar a pedir alrededor de 70. Y aquí directamente yo me bajo. No porque el jugador sea malo, todo lo contrario. Pero si tengo 60 o 70 millones disponibles para realizar el último gran esfuerzo del mercado, quiero gastarlos en una posición donde realmente tenga una necesidad. Además, hay que tener en cuenta que el Lille acaba de realizar una operación gigantesca por Boadi, por lo que tampoco parece tener ninguna urgencia ni ninguna necesidad de vender. Así que Fernández Pardo puede ser uno de esos nombres que gusten muchísimo en las oficinas, pero para este mercado concreto, a mí personalmente me cuesta verlo. Y ahora vamos con uno de los nombres que más ruido ha hecho durante los últimos días, que es Nicolas Jackson. Aquí ya nos acercamos bastante más al tipo de delantero que estamos buscando. 25 años, 1,87 m, con 11 goles y 4 asistencias en 34 partidos. Físicamente sí es verdad que es un futbolista que ofrece muchas cosas. Corre muchísimo al espacio, tiene una zancada tremenda, puede fijar centrales, trabaja muy bien en la presión y además sabe asociarse. No es un delantero que solamente espere dentro del área, sino que participa bastante en el juego. Y todo esto me gusta. El problema es que para mí tiene una debilidad especialmente preocupante teniendo en cuenta el problema que queremos solucionar. Y es la definición. Jackson ha demostrado durante su carrera que puede generar ocasiones, que llega a posiciones muy buenas y que provoca muchísimo peligro. Pero también que puede ser bastante irregular cuando toca convertir esas situaciones en gol. Y entonces yo me hago una pregunta muy sencilla. Si una de las carencias que vimos la temporada pasada fue precisamente la falta de contundencia, ¿tiene sentido invertir una fortuna en un delantero cuya gran duda precisamente es esa? A mí me cuesta mucho verlo y no creo que Jackson sea la mejor opción. Y más todavía cuando aparecen informaciones hablando de que el Chelsea podría pedir cerca de 70 millones de euros. Por 35 o 40 todavía podríamos debatirlo. Por 70 para mí no hay debate. No porque Jackson sea mal jugador, sino porque creo que por esa cantidad el Atlético de Madrid tiene que encontrar un delantero que cambie de verdad la capacidad goleadora del equipo. Y aquí os pregunto, ¿cuánto pagaríais vosotros como máximo por Nicolas Jackson? Porque para mí esa cifra marca completamente la diferencia entre una operación interesante
y una operación que no tiene ningún sentido. Y ahora sí entramos en uno de los jugadores que deportivamente me parecen muy serios para este Atlético de Madrid, y es Víctor Gyökeres. 28 años, 1,89, con 21 goles en 55 partidos esta última temporada. Es verdad que su llegada al Arsenal no habría terminado de producir el impacto que muchos esperábamos, y que le ha costado adaptarse a determinados aspectos del fútbol del equipo londinense. Pero yo no me olvidaría tan rápido de lo que hizo en Portugal. Porque en el Sporting vimos un delantero absolutamente devastador. Gyökeres tiene algo que me gusta mucho para el Atlético de Madrid, y es que puede hacerte daño de muchísimas formas. Si el equipo está defendiendo y consigue robar, tiene velocidad y potencia para atacar 40 metros. Si el rival está encerrado, tiene cuerpo para fijar centrales. Puede recibir de espaldas, puede asociarse, tiene capacidad para atacar los espacios y sobre todo, tiene olfato goleador. Es un 9, uno de verdad. Y creo que al lado de Julián Álvarez podría funcionar muy bien porque no obligaría al argentino a vivir constantemente pegado a los centrales. El gran problema vuelve a ser una vez más económico. Su valor de mercado teórico ronda los 65 millones de euros. Y el Arsenal no va a desprenderse de un futbolista así aceptando una cantidad pequeña después de haber realizado una inversión importante hace únicamente un año. Durante el verano sonó muchísimo dentro de una hipotética operación que podría llevar a Julián Álvarez a Londres. Ahí sí podría tener cierto sentido, porque si Julián se queda, como parece, y como muchos esperamos que no ocurra, traer además a Gyökeres se vuelve tremendamente complicado. Así que aquí tengo una sensación parecida a esta que os voy a decir a continuación. Deportivamente, sí; económicamente, casi imposible. Y ahora ha llegado uno de esos nombres que hace ilusión a toda la afición, ha llegado de esos nombres que va a ganar cualquier encuesta entre los aficionados del Atlético de Madrid, y no es otro que Víctor Osimhen. 27 años, 22 goles y 8 asistencias en 33 partidos la pasada temporada. Si alguien me dice, olvídate del dinero, puedes elegir a cualquiera de toda esta lista, yo seguro elijo a Osimhen. Porque creo que es prácticamente el delantero perfecto para lo que necesita este Atleti. Fuerte, rapidísimo, ataca el espacio, tiene un juego aéreo tremendo, puede fijar centrales, presiona, tiene carácter y dentro del área es un animal. Además tiene algo que no aparece en ninguna estadística, pero que para mí es importantísimo en un delantero centro. Y es que condiciona a la defensa rival. Cuando tienes delante a Osimhen no puedes adelantar tranquilamente la línea defensiva porque sabes que como encuentre espacio a tu espalda, estás muerto. Y eso genera muchos metros para los demás. Para Baena, para Lookman, para Kangin Lee y todos los jugadores que vengan de segunda línea. Deportivamente, si os soy sincero, me parece una barbaridad. El problema es cuando luego miras los números. Se habló de que los agentes del jugador habrían planteado al Atleti una posible operación cercana a los 70 millones y de que incluso el futbolista podría realizar un esfuerzo con su salario. Pero posteriormente han aparecido intereses de Arsenal y Tottenham y cifras de 70 y 80 millones de euros. Mientras que desde Turquía, el presidente del Galatasaray ha dicho directamente que no quieren venderle a ningún precio. Y por si esto fuera poco, hablamos de un futbolista que estaría recibiendo alrededor de 18 millones netos por temporada. Aunque acepte rebajarse considerablemente el salario, la operación seguiría siendo gigantesca. Así que llegamos a una paradoja bastante clara. Osimhen puede ser el mejor delantero de toda la lista. Yo creo sinceramente que lo es. Y al mismo tiempo no ser el mejor fichaje para el Atleti porque no se cumplen las condiciones económicas, o creo que no se cumplirían las condiciones económicas. Tenemos que entender y tenemos que ser coherentes. El mercado no funciona como el FIFA. Hay que pagar el traspaso, hay que pagar el salario, hay que pensar en el equilibrio de la plantilla y hay que pensar en el futuro. Y sobre todo, hay que pensar en las amortizaciones de los fichajes. Y precisamente cuando hacemos todo eso, aparece el jugador que para mí tiene muchísimo sentido. Y es donde yo pondría el dinero, y es Niccolò Tresoldi. 21 años, 1,86 m y unos números que sinceramente deberían hacer que más gente estuviese hablando de él. 23 goles y 9 asistencias en 58 partidos la última temporada. Y yo, cuanto más miro esta opción, más me gusta. No porque piense que Tresoldi es hoy mejor futbolista que Osimhen, evidentemente no, ni porque tenga más experiencia que Gyökeres,
sino que lo que me gusta es que reúne prácticamente todo lo que el Atlético de Madrid busca o necesita dentro de una operación que todavía parece económicamente razonable. Tresoldi es un 9 puro, pero no es un 9 estático. Tiene físico para fijar centrales y recibir de espaldas. Sabe descargar para los compañeros y tiene buen juego aéreo. Pero cuando aparece el espacio también sabe atacarlo. Tiene zancada, entiende los desmarques, busca constantemente la espalda de las defensas y dentro del área tiene algo que considero fundamental. Y es que necesita pocos toques para finalizar. No es ese delantero que recibe, controla 3 veces, vuelve a acomodarse y cuando quiere tirar ya tiene 4 defensores encima. No. Puede resolver a 1 o 2 toques. Y además es un futbolista que trabaja mucho la presión. Y eso, para un delantero de Simeone, importa muchísimo. Porque sabemos que el Cholo quiere que la defensa empiece precisamente desde los atacantes. Pero aquí viene lo que para mí termina de convertirle en una opción tremendamente atractiva. Tiene 21 años. Estamos hablando de un futbolista que todavía no está ni cerca de alcanzar su techo. Y eso cambia completamente la valoración económica, al menos en mi opinión. Su valor de mercado teórico estaría alrededor de los 20 millones y las informaciones que han ido apareciendo hablan de que una posible operación podría moverse entre los 30, 35 o 40 millones de euros. Que nadie me malinterprete. 40 millones me sigue pareciendo mucho dinero. Pero cuando estamos hablando de 70 por Jackson, cifras parecidas o superiores por Fernández Pardo, una operación enorme por Gyökeres y directamente una barbaridad entre traspaso y salario por Osimhen, de repente 30 o 40 millones por un delantero de 21 años, que viene de marcar 23 goles, que tiene exactamente el perfil que necesitas y que además puede revalorizarse muchísimo, a mí no me parece ninguna locura. De hecho, a mí me parece exactamente el tipo de operación que el Atlético de Madrid debe intentar hacer, porque lo hemos comentado muchas veces. Si esperas a que el futbolista explote completamente, llegas tarde. Y es que si Tresoldi repite estos números 1 o 2 temporadas más y empieza a marcar en Champions, probablemente ya no te cueste 35, ya te cueste 70 u 80 y ya estás en el mismo problema que con alguno de los nombres que hemos comentado. O directamente se irá a un club de la Premier que pueda pagar lo que sea. El Atleti es por esto que creo que tiene que adelantarse al mercado, aceptar que alguna apuesta saldrá mal, evidentemente, pero intentar encontrar a esos futbolistas antes de que sean económicamente imposibles. Y para mí Tresoldi encaja perfectamente en esta filosofía. Vosotros, si tuvieseis 40 millones para fichar un delantero, ¿preferiríais invertirlos en Tresoldi ahora o guardaríais el dinero esperando una oportunidad por una estrella más contrastada? Yo, hoy en día, me inclino por Tresoldi porque creo que al Atlético de Madrid le hace falta ya un delantero. Y ahora, después de analizar todos los nombres, creo que podemos separar bastante claramente a los candidatos. Forbes y Fernández Pardo me parecen jugadores interesantes, pero no creo que solucionen la necesidad principal porque no son ese 9 de referencia que parece que el Atlético de Madrid está buscando y que yo creo que necesita. Vlahovic habría sido una apuesta espectacular hace unos años, pero hoy en día tiene demasiadas dudas físicas y también muchos condicionantes económicos. Nicolás Jackson tiene virtudes muy interesantes, pero me cuesta pagar una cantidad enorme por un delantero cuya definición precisamente genera muchísimas dudas. Y Osimhen es un sueño. Si mañana me dicen que el Atleti consigue ficharle en unas condiciones económicamente razonables, seguramente estaría celebrándolo como cualquiera de vosotros o incluso más, porque Osimhen me parece una locura. Pero precisamente ahí está el problema, y es que no parece económicamente razonable. Mismo problema por el que creo que no es alcanzable Gyökeres, que también me parecería un fichaje magnífico desde el punto de vista deportivo, pero que veo muy difícil que el Arsenal facilite esa operación. Para mí, Tresoldi no es a día de hoy el mejor delantero de estos 7 que acabamos de hablar, pero sí es la mejor opción que yo creo que tiene el Atlético de Madrid. Porque cuando ponemos en una misma balanza los 21 años, los números, las características, la capacidad de crecimiento, su encaje como 9, su presión, su juego aérea, su movilidad y un posible precio de 30 o 40 millones, creo que es el que más sentido tiene. Y además creo que completaría una plantilla que si finalmente consigue también cerrar a Jorge Salinas quedaría prácticamente terminada. Pero creo que Mateu tendría una oportunidad muy buena para cerrar el mercado con una operación de presente y de futuro. Después tocará que Simeone haga funcionar todas las piezas, evidentemente.
Y ahora, como siempre, voy a dejaros unas preguntas al final del vídeo porque quiero saber qué opináis y me interesa mucho, sobre todo hoy, conocer vuestra opinión. ¿Os si ven, aunque implique hacer un esfuerzo enorme, Gyökeres, Tresoldi o alguno de los demás? ¿Cuál es el favorito para vosotros? Porque tengo la sensación de que aquí vamos a tener bastante debate. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada del contenido que subimos diariamente. Y como os acabo de pedir y como siempre os pido, participad del contenido, dejadme aquí vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras dudas, cualquier cosa en la que estéis o no de acuerdo, y entre todos intentaremos llegar a una conclusión en este asunto que es el del 9 del Atlético de Madrid. Nos vemos aquí en Pase Atrás en vuestro canal de fútbol en el próximo vídeo. Un saludo para todos.